Y cuéntanos, ¿te gustaría aprender a dominar una de las estrategias que se ha transformado en la perla de la corona para todos los inversionistas? Te estoy hablando de la estrategia de invertir a mediano y largo plazo en acciones con alto potencial de pagar y sostener sus dividendos. Para eso tengo un invitado más que especial, un experto y referente en la industria. Así que quédate aquí en este nuevo episodio de Inversapiens. En el mundo de los inversionistas, el que más sabe sobrevive. Los inversionistas somos seres en constante transformación. Para bien o para mal, tú eliges. Si elegiste ser el mejor, llegaste al lugar indicado. Aquí aprenderás tips de líderes de diferentes manadas que te enseñarán nuevos ángulos y miradas para que te conviertas en una mejor versión de ti. Un Inversapiens con múltiples conocimientos, olfato fino y visión estratégica. Un ser evolucionado que sabe moverse en todos los lugares, empresas y mercados. No peligra su dinero, consigue mejores trabajos y el miedo no lo paraliza. Bienvenidos a Inversapiens. Todos somos inversionistas. Con ustedes, Nicolás, Magner y Carlos Escándar. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast de inversiones llamado Inversapiens. Aquí estoy como cada semana junto a Carlos, aunque ahora no está Carlos, pero junto a Carlos estamos cada semana generando contenido para ayudarte a mejorar tu relación con el dinero, desde la motivación, desde la creación de hábitos y, por supuesto, desde la formación en finanzas, inversiones, economía y todo lo que tenga que ver y necesites para tomar buenas decisiones con tu dinero. Recuerda que buenas decisiones con tu dinero es igual a más tiempo, más tranquilidad, más satisfacción y al final la vida está para vivirla como tú quieres. Así que el dinero no sea un obstáculo. Desde ya, animarte a visitar www.inversapiens.com. Ahí tienes un curso 100% gratuito para ti, en donde vas a poder empezar a ordenar tus finanzas y dar tus primeros pasos de inversiones. Y además vas a ser parte de nuestra lista de correos, en donde cada semana estamos mandando correos de valor para ayudarte, empujarte, enseñarte a cómo mejorar tu relación con el dinero, tomar mejores decisiones, sacarle más partido a tu dinero, dejar de trabajar por tu dinero y poner a tu dinero a trabajar para ti. Así que ya sabes, www.inversapiens.com, te metes ahí, metes tu correo, recibes tu curso y ya eres parte de nuestra lista de correos. Sin más ni más, ahora les presento a este ilustre invitado. Su nombre es Álvaro López, es creador del canal Bratia, ya nos va a contar cómo fue todo eso de su canal, en donde entiendo, Álvaro, se especializan en inversiones en acciones, con especial Así es. énfasis en acciones que pagan alto dividendo. Nos conocimos en el último evento de Rankia, ambos fuimos speaker, así que muy contento de haberte conocido, Álvaro. Tienes un proyecto muy entretenido, de alto valor, así que qué buena onda ver a otra persona de este rincón del mundo que también está ayudando a empujar este movimiento para ayudarle a las personas a tomar sus propias decisiones y decisiones inteligentes respecto de su dinero. Álvaro, ¿cómo estás? ¿Cómo llegas? Muy bien, muy bien. Muy contento de estar acá. Nosotros nos habíamos conocido previamente, porque yo Previamente. hice, yo hice el DGA, que Ya es me vas a Diploma de tratar de Gestión de viejo, ya Inversiones. empezamos ya. No, si tenemos una edad similar. Yo tengo 38. Ah, ya, Andamos por ahí. yo tengo 35. Tenés como Ya, 8 años más que yo. claro. Pero si yo soy más viejo que tú. No, mentira, sí, yo tengo más. No, así sepa. 42, pero todavía no. Pero ahí, pues 41. ahí. Podemos jugar en la 41 y misma liga. 364, no, 362 días tengo. ¿En serio? Ya Ya. pronto voy a estar de cumpleaños, sí. Mira, ¿el 13? Bueno, sí, el 13. Cuando ya salga este episodio, probablemente ya habré estado de cumpleaños. No se me olvida nunca más porque el 13 está el cumpleaños de mi mamá. Mira, ¿viste? Así que, Mira, muy Libra. lindo. Así es. Bueno, y muy contento de estar acá, hablar, a mí me gusta mucho el tema de los dividendos, conversar sobre inversiones, acciones, por qué me gustan tanto los dividendos, que es un tema que es bien relevante. Hay mucho cuestionamiento acerca de, no, los dividendos no son tan buenos porque descuentan los precios de la cotización, en fin, hay hartas cosas que se puede hablar respecto de este tema. Sí. Oye, Álvaro, antes de entrar en tema de acciones de dividendo, que vamos a entrar ahí bien en profundo, pero
Me gustaría, y porque me parece que es una buena inspiración, a mí me gusta mucho promover estos estilos de vida de las personas que somos creadores y que, bueno, partimos como la mayoría de las personas, ¿cierto? Con su carrera universitaria, después empleándonos, ¿cierto? Y viviendo una vida, entre comillas, convencional. Cuéntame un poco cómo fue este camino para crear tu canal de YouTube, que es un canal bien grande. ¿Cómo pasó todo eso? ¿Cómo está ahí ahora? ¿Qué planes hay, personales, profesionales? Y después de eso ya entramos al tema de los dividendos. Mira, te cuento desde el comienzo. Yo empecé a hacer inversiones a los 20 años, depósito a plazo. En algún momento, por diversas cosas que fueron pasando, entre la muerte del papá de un amigo, que tenía una vida muy estresante, muy buen trabajo, pero se veía una persona muy estresada, murió de un infarto. Junto con eso, y esto creo que no lo he contado nunca, pero a mí me gustaba mucho carretear, como buen agrónomo. Ya, Entonces decía, bueno, me si me gusta. O gusta sea, ya tanto no te gusta carretear, ya. no, ya no, ya no. Ya, ¿Cómo puedo carretear harto si es que estoy trabajando todo el día? Entonces, en algún momento en mi cabeza se vislumbró la frase de cómo genero dinero sin tener que estar trabajando tanto y naturalmente llegué a un tema de inversión por ahí, pero sin tener idea absolutamente nada. Depósito a plazo y cosas por el estilo. Así empecé a los 20 años. A los 22 años empecé a comprar acciones, pero sin una estrategia definida. Compraba acciones porque eh, había leído, qué sé yo, lo clásico, Padre Rico, Padre Pobre, era importante construir la columna de activos, quería invertir en bienes raíces también, pero en ese momento en la universidad no, claramente uno no es sujeto a crédito. Entonces fui a poquitito comprando acciones. Y con el tiempo me fui especializando, entre medio tuve un par de pérdidas bien importantes en acciones, perdí el 6% de la plata, por ejemplo, en la Polar, 99.9, ujú, y ese tipo de cosas, ese tipo de pérdidas me motivó a seguir estudiando. Y en algún momento decanté en los dividendos porque es una forma de invertir que se ajusta a lo que yo quiero como estilo de vida. Para mí siempre el norte fue trabajar independiente. Yo no me vislumbraba con un trabajo permanentemente como empleado, entendiendo que era una parte importante también en la vida. Yo trabajé 10 años en una universidad. El motor por el cual yo entré a la universidad a trabajar fue porque el sueldo que me ofrecían era bueno y el cálculo que yo hice me permite apalancarme para invertir en bienes raíces. Porque yo antes de eso tenía algunos emprendimientos, microemprendimientos y cosas por el estilo, y vi el trabajo formal como una herramienta para apalancarme. Porque como trabajador independiente no me podía apalancar, por lo menos no en ese momento. Independiente del flujo, era muy difícil. Y mi plan era quedarme 4 años y me terminé quedando 10 años. Y en julio del 2023 dejé de trabajar porque ya la renta pasiva, que básicamente es el ingreso que tenemos sin trabajar, en mi caso proviene de renta inmobiliaria junto con dividendos de acciones, es capaz de suplir el costo basal de vida, el costo básico, las cuentas de la casa, el supermercado, etcétera. Y apuntando siempre a este horizonte de trabajar independiente. Y me gusta mucho la mezcla de trabajo independiente junto con tener retornos de inversiones, porque el trabajo independiente, si bien te da mucha más libertad en tu toma de decisiones personal, o sea, tú decides las vacaciones, tú decides un montón de cosas, tiene el problema que es inestable. mm, Hay meses que el claro, trabajador independiente le va bien, hay meses que le va mal, o por lo menos esa era la visión que yo tenía. Entonces, exacto. ¿cómo puedo tener estos grados de libertad junto con la estabilidad económica que puede tener un trabajador independiente? Y ese gap me lo cumplía o me lo suplían las inversiones, Claro, sí. conceptualmente. Por eso Sí, además, llegué a esto. ahora, bien depende, todo esto siempre va a depender de la personalidad de cada uno. Yo me identifico harto, porque a mí me gusta mucho la parte independiente. Yo, a diferencia, bueno, con Álvaro tenemos hartas cosas bien comunes, es bien divertido la historia, porque los dos somos agrónomos, los dos después fuimos profes de finanzas, en universidades, sí, como full time. La única diferencia es que Álvaro ya renunció y yo todavía estoy ahí en la universidad. Em, pero tenemos también los dos proyectos propios de creación de contenido. Claro. Entonces, a mí lo que me gusta, y yo creo que es importante decirlo, no por hablar de mí, sino que como para que la audiencia lo tenga en mente, primero, todo es posible. O sea, si es que de verdad te gusta este mundo de crear cosas,
y de comunicar, de enseñar, de explicar y de ayudar a la gente, hoy día se puede, pero sí se puede. No es fácil, Sí, pero se obvio. puede. Y segundo, a mí me gusta mucho porque es muy dinámico. Entonces, toda esta como energía creativa que tengo yo, pues yo me aburro rápido de las cosas. Entonces, trabajar en una empresa es un poco monótono y además tú no tomáis la decisión de las cosas que vais a hacer. Te dicen lo que hay que hacer y entonces, bueno, ahí tenéis que Claro. ir. Y por eso también a mí la universidad me gusta, porque a mí principalmente me pagan por publicar artículos, entonces yo elijo qué voy a escribir, de qué, etcétera. Entonces ahí como que mantengo la fiesta en paz. Pero tal vez si es que a otras personas les pasa esto de que tienen una energía creativa que les gustaría inventar, es una buena, hoy día la tecnología nos ha permitido ser creadores, ser artistas en distintos, digamos, industrias y además poder vivir de eso, Álvaro. Así es, así es. Bueno, y ahí yo llego al año 2019, en pleno estallido social. En ese momento me acuerdo que estaba dirigiendo unas tesis en la carrera de agronomía que eh, eran estudios sobre el nivel de conocimiento que tenían las personas acerca del sistema de pensiones en el sector agrícola. Ujú. Pero uno podría pensar que era muy bajo el conocimiento, pero que lo queríamos reafirmar en base a tesis. Y bueno, llega el estallido social y había una especie de histeria colectiva en ese momento, desde por lo menos en el círculo que yo tenía de amigos que tenían alguna inversión y todo el cuento. Entonces, muchos decían, no, que hay que sacar la plata, que hay que proteger la plata. Y que en parte era un susto válido en ese momento, por decirlo de alguna manera. Entonces, dije, ok, voy a armar una sociedad de inversiones. Voy a poner mis inversiones personales que están a mi nombre, porque habían ciertas ventajas que estuviesen a mi nombre. Bueno, los voy a traspasar a una sociedad de inversiones, un poco para darle una especie de protección a ese dinero. Entonces, ¿qué nombre se les pone a las sociedades de inversiones? Yo he visto en las clásicas sociedades de inversiones, como no son empresas comerciales, el nombre como que no importa tanto. Ujú. Inversiones Santa Elena, Santa Beatriz, qué sé yo. El nombre es indiferente porque básicamente es un vehículo tributario. Y le puse Bratia a esta empresa. ¿Y por qué le puse Bratia? Porque mi familia de origen materno es de Croacia, de una isla que se llama Braj. Ya, Actualmente se llama Braj, pero los romanos le decían Bratia. ya. Entonces, y muchas personas la conocen como la isla de Braj o Brat, pero no como el nombre de Bratia. Y le puse el ¿Ahí ido nombre. a Croacia, no? No, pero voy a ir el próximo año. Oye, creo que es Es espectacular. atómico. Yo no lo Todos conozco mis tampoco, primos han pero ido. creo que es atómico, atómico, atómico. No, bestial. Todos mis primos que tenían ascendencia Qué croata pena que han ya no ido te gusta el allá. carrete, porque bueno, hubiera aprovechado cuando te No, bueno, gusta. sí, bueno, puede ser, puede ser. Me gusta, pero no en la intensidad de los 20 Ya, años. ya. Hay Ya, que, ya. hay que Estaba arreglar esa. preocupado. No, no, no. No es la intensidad. El cuerpo envejece, ya no es lo mismo los Ajá. 38 años que los 20 años de efectos de carrete. Y en paralelo, en ese momento, por la universidad, nosotros hacíamos algunas charlas a algunas instituciones, particularmente en ese momento Cercotec, que básicamente el hermano chiquitito de Corfo, que apoya emprendimiento. Entonces yo le hacía charlas a emprendedores en temas financieros. Y en Cercotec me preguntaron si yo les podía facturar, si pudiese hacerle algunas cosas por fuera, tipo pituto, y si yo tengo factura. Yo como había creado recién la empresa, y además le había dado varios giros, dentro de los cuales estaba la consultoría y capacitaciones, dije, sí, te puedo facturar. Y empecé a facturarles por gratis, y a ellos les dejaba videos que eran específicos para las personas de Cercotec. ¿Y dónde los dejaba? En YouTube. Ya, Después llegó el año 2020, vino el estallido social y todo el cuento. No el estallido social, perdón, el COVID. Nos estábamos encerrando, clase online. También los estudiantes usábamos una plataforma en la universidad para clases, pero a veces se caía, entonces los estudiantes reclamaban o se justificaban, no tenemos cómo estudiar para la prueba porque no está la plataforma. Entonces de a poquitito fui, el canal Bratia, que era, le puse así porque lo había dejado para la empresa, para dejarle contenido a los clientes de mi empresa, lo fui de a poquitito también usando para dejarle contenido a alumnos de la universidad. Y con el paso del tiempo me fui animando a dejar contenido público, pero nunca hice el switch de quizás cambiarle el nombre. El nombre lo dejé inicialmente por la empresa.
Y cuando el canal empezó a crecer, ya quizá era muy tarde, porque de hecho hice unas encuestas por ahí para preguntar si le cambiaba el nombre y muchos me dijeron, no, déjalo así tal cual, ya, no, ya está, te conocen con ese nombre, etcétera. Entonces, ese es el origen del nombre, que es un nombre muy raro, que no se aplica a ningún término de búsqueda, que es algo que no tiene nada que ver con finanzas, es una palabra abstracta, de hecho, em, pero que sí, y ese es y por eso el canal se llama así, es por la empresa. Buenísimo. Inicialmente dije, bueno, si voy a trabajar con empresas, quiero ponerle el canal como el nombre de mi empresa para posicionar marca. Era la idea inicial que tenía en ese momento. Y quedó así, pues. Claro, sí. Quedó así, ya después era Mira, muy tarde cambiarlo. increíble, sí. Yo creo que, bueno, como todas las cosas, hay algunos que dicen que el nombre es importante porque Mm. genera información extra a las personas, otros dicen que en realidad el nombre, no, o sea, hay ejemplo, no sé, por Apple, por ejemplo. Sí, Típico ejemplo de escuela de negocio que decir, bueno, si el nombre te importa tanto, mira Apple. Mira la empresa más grande del mundo, ¿cómo se llama? Manzana. O sea, no tiene absolutamente ningún tipo de relación sí. con lo que es, ¿cachai? Pero bueno, siempre está ese debate. Oye, Álvaro, cuéntanos ahora un poco, entremos en materia de inversiones. Cuéntanos un poco de qué se trata esta estrategia. Partamos desde la base, qué es lo que es una acción. Yo sé que gran parte de la audiencia lo sabe, pero no demos nada por sentado. Veamos lo que es una acción y de ahí ya podemos meternos un poquito en este tema del famoso dividendo y ya nos vamos metiendo en temas de inversiones. Básicamente una acción es una participación que puede tener una persona o una empresa. Las empresas para emitir acciones se abren a la bolsa. La bolsa es como una especie de supermercado donde en vez de que se estén vendiendo salsas de tomate, aceite, tarros de jurel, se están vendiendo instrumentos financieros dentro de los cuales están las acciones. Ahora la pregunta es por qué una empresa quiere vender sus propias acciones, por qué un empresario dice quiero compartir parte de mi propiedad. Y eso es básicamente porque las empresas tienen tres principales formas de financiarse. Una es pidiendo dinero a un banco, otra es emitiendo bonos, ¿no?, deuda con inversionistas, y en esas dos opciones la empresa se está endeudando, tiene que devolver el dinero con intereses, ya sea a un banco o a un inversionista. Y estaría la tercera opción, que es compartiendo parte de la propiedad. Entonces, cuando la empresa decide ese camino, lo que tiene que hacer es dividirse en acciones y vender una parte a Claro. inversionistas externos que compren. Tal vez habría una cuarta, ¿no? O sea, bueno, yo podría decir tres y metería como deuda, y dentro de deuda está el típico financiamiento bancario y la emisión de bonos. Está este tema de vender parte de tu patrimonio, y el tercero es financiamiento propio, o sea, reinvertir Claro, tus utilidades. claro, pero esa es más lenta. O sea, en general, cuando la O empresa sea, busca claro, financiamiento, es porque está buscando un financiamiento mayor al que la empresa propia pueda generar. claro. Fíjate que en la historia es bien, o sea, si uno se remonta como al inicio de la primera bolsa de valores, que es la bolsa de Ámsterdam. En esa época estaba muy de moda, el gran proyecto era hacer estas compañías, o sea, agarrar una nave, en este caso, un barco, y ir a la India, llenarlo de cosas y volver de vuelta a Europa con todas estas mercancías. Ese era como El gran negocio. el gran negocio en esa época. Y por eso, si ustedes se fijan en la historia del descubrimiento de América, Colón andaba buscando financiamiento. Por eso se va a pedir, ¿cierto?, la joya, a la corona, etcétera. Ahora, en esa época, como no había mercado financiero formal, ya habían algunos banqueros. Los banqueros son los primeros que aparecieron incluso antes de Cristo ya habían banqueros. Pero aún así, el dinero estaba acumulado por las monarquías. O sea, Claro. el gran rol social que tenía la monarquía, más allá de brindar protección, estabilidad política y un montón de otras cosas, prestaba dinero. Era el gran prestamista, era como el gran mercado financiero de la época. Y ahí fue cuando una familia que se llama los Van de Boers, en Bruja, empiezan con esta idea de abrir su casa, que es gigante, ¿cierto? Para que la gente se pudiera juntar y pudiera ponerse de acuerdo en ideas de negocio, que básicamente eran puras viajes.
Claro, y que pudiesen empezar a no prestarse dinero, sino que juntar su dinero, hacer como una gran bolsa o un- eh, eh, juntar el dinero y con ese dinero financiar estas expediciones y dependiendo de la cantidad de dinero que tú ponías, a ti te daban una proporción de lo que se ganara con claro. ese viaje. Y por eso después la primera bolsa le ponen bolsa por los Van de Poors en honor a ello y hoy día ya no solamente, bueno, pueden haber algunas empresas navieras, ¿cierto? Pero hoy día ya cualquier empresa lo que hace es que, digamos, tiene un negocio que ya están dando y este negocio que ya están dando, que tiene ciertas características, es capaz de ofrecer oportunidades para el inversionista en el futuro a cambio de recibir su dinero y para asegurar o, entre comillas, garantizar la participación de esas ganancias, se le entrega un contrato que es una acción. Claro, claro. Y ahí es donde vienen las formas que tienen los accionistas de ganar dinero. La más conocida, la que tiene todas las luces, la que sale en películas en Hollywood, etcétera, es la compra-venta. Compramos una acción en 10 y ojalá venderla en 16, 20, etcétera. La ganancia de capital es la forma más conocida de operar en bolsa. Y después hay una forma que es mucho más fome de obtener beneficios, que probablemente si se hiciese una película de esto, sería la película más fome de la historia, que es Yeah, precisamente los dividendos. El dividendo no claro, es más que el nombre que se le da al beneficio que reparten las empresas hacia sus accionistas, en términos generales, porque de repente las empresas pagan dividendos que no corresponden a utilidades, pero en la inmensa mayoría de los casos, el dividendo es un porcentaje de la utilidad que va desde la empresa hacia el accionista. vámonos a la primera para ya dejarla abordar rápido la parte de ganancia de capital, esta ganancia que se obtiene por comprar una acción a un precio y venderla a un precio más alta. Cuéntanos, ¿por O qué más el bajo. precio de una acción, por qué el precio de una acción subiría o bajaría en el futuro? Claro, básicamente los mercados se mueven en ese sentido, hay un porcentaje muy alto de las transacciones que se mueven por especulación, y básicamente los mercados financieros están en el futuro. Entonces, cuando a un negocio presumiblemente le va a ir mejor, el precio de sus acciones sube, tiende a subir. Hay más inversionistas que están dispuestos a comprar ese negocio hoy día bajo la premisa de los resultados futuros que va a tener ese negocio. Entonces, los negocios, a la medida en que les está yendo bien o que les va a seguir yendo bien, el precio de sus acciones es natural que sigan subiendo. Caso contrario, cuando un negocio anda mal o está en una industria en declive, es factible pensar que esos negocios ya no van a ser tan rentables en el futuro como son hoy día. Entonces, las personas tienden a deshacer de ese tipo de negocio y por ley de oferta y demanda, porque el precio de las acciones se mueve por oferta y demanda, hay más oferta que demanda, los precios tienden a ir bajando en el mercado. Y ese es, Exacto, sí. y ese es Claro, y el ahí hay mecanismo. un concepto de escasez. O sea, en el fondo, la empresa cuando llegó al mercado dijo, mira, yo voy a vender tantas acciones, ¿no? Tanto Claro, número de acciones. De ahí hay hartos tecnicismos, hay un porcentaje que queda disponible para que se pueda transar en la bolsa, hay otro porcentaje que se lo quedan los mismos dueños o se quedan inversionistas grandes, pero hay lo primero que quiero decir es que hay escasez, ¿ya? O sea, hay cierto número de acciones que podría eventualmente en el futuro aumentar si es que hay una reemisión o incluso podría disminuir si es que hay una recompra, pero digamos en general que el número es fijo y al haber un número fijo, vamos a depender de cuántos inversionistas quieran comprarla y cuántos quieran venderla. claro, Entonces, ahí es donde Álvaro nos dice, bueno, van a ocurrir noticias que son noticias buenas o malas, que van a provenir desde dentro de la empresa o pueden venir desde el sector en donde está la empresa o pueden venir desde el país en donde está la empresa o donde están los activos de la empresa. Pueden pasar esas tres tipos de noticias. Y dependiendo si las noticias se van acumulando, son puras noticias positivas de estos tres ciertas fuentes, lo que va a pasar es que los que están analizando y quieren comprar acciones, como cuando uno va al supermercado, ¿cierto? A una feria libre, claro, dice, oye, mira, al parecer esta acción es más atractiva porque viene acumulando muchas noticias que eventualmente podría ser de que en el futuro
subiera de precio porque cada vez más la quieren tener. Y eso Así hace es, que el precio suba y viceversa que baje, Álvaro. así es. Y ahí viene la segunda forma de ganar dinero, que es a través de los dividendos, que no es más que si nosotros somos accionistas en el momento en que la empresa va a pagar dividendos, nosotros vamos a recibir ese pago. Hay dos fechas importantes en ese caso, que son la fecha de cierre, fecha límite de adquisición de la acción, y la fecha de pago, que suele ser una semana después de la fecha límite. Por ejemplo, si la fecha límite de una empresa fuese, vamos a inventar, el día 10 de octubre, todas las personas que compren acciones hasta el día 10 de octubre van a recibir el dividendo que se va a pagar, por ejemplo, el 16, 17 de octubre. Si se compra el día 11, no se recibe ese dividendo. Claro, Obviamente las personas que tenían acciones con anterioridad van a ir recibiendo esos dividendos. Y una forma fome, quizás aburrida, de ir construyendo patrimonio en el largo plazo. claro, claro. Entonces, mi estrategia principal es ir comprando activos, acciones, de ojalá buenas empresas y ciertos criterios que intento usar para determinar que una empresa es buena, y mantenerlas ojalá mucho tiempo. Ojalá me muera Exacto. con esas empresas, entendiendo que igual se pueden vender en algún momento si cambian los fundamentos del negocio, cambia la industria, etcétera, pero a mí me gusta mucho el comprar y mantener acciones mucho tiempo. Claro. Ahí hay antes de entrar de lleno en la parte de dividendo, para que la audiencia entienda el costo-beneficio, el trade-off, la ventaja y desventaja, ¿cierto? Y es que las empresas, hay un concepto que en inversiones llamamos las oportunidades futuras de crecimiento y las restricciones al financiamiento. Entonces, dependiendo del sector en donde está la empresa, se va a enfrentar a distintas oportunidades de crecimiento y a distintas restricciones de financiamiento. Entonces, por ejemplo, voy a poner así dos ejemplos bien ortogonales, ¿cierto? Bien distintos. Por ejemplo, pensemos en una empresa como Netflix. ¿Qué tipo de oportunidades de crecimiento se va a enfrentar en el futuro? Está en un sector que es creciente, y son crecimientos exponenciales, ¿cierto? Porque potencialmente podría inventar alguna serie o alguna película o hacer algún cambio en su plataforma, en su algoritmo, y eso podría hacer fácilmente que su audiencia se duplique, triplique o se aumente por 10, ¿ya? Y eso podría eventualmente pasar porque es exponencial. Versus, por ejemplo, una empresa que produce tabaco, que está en una industria que está en decrecimiento. Podríamos pensar que es raro que una empresa de tabaco se encuentre con una oportunidad de crecimiento que haga que se duplique sus ventas. Podríamos hablar de que van a aumentar, pero de que se va a duplicar es difícil que se duplique. Primero porque es una industria que va en decrecimiento y segundo porque es una industria física instalada con fierros, digamos, ¿sí? No fierros, pero con campos, ¿cierto? Y suelo y maquinaria. Entonces, eh, digamos, no es escalable como una empresa digital, ¿ya? Entonces, las oportunidades de crecimiento son mucho más limitadas. Entonces, lo primero que diría un inversionista y también un directorio, diría, bueno, ¿para qué vamos a retener toda la utilidad o gran parte de la utilidad si es que no tenemos oportunidades de crecimiento para poder invertir? Entonces, mejor distribuyámosela a los dueños de la empresa a través de dividendos y hagamos que la empresa sea atractiva porque es capaz de generar dividendos para los Claro, inversionistas. Porque no vamos a poder hacerla atractiva diciendo que vamos a reinvertir nuestra utilidad en una oportunidad de crecimiento que no nos va a permitir escalar un tamaño diferente. Versus Netflix, que va a decir, oye, mira, y reinvirtamos toda la utilidad, no paguemos los dividendos, pero hagámonos atractivo porque estamos permanentemente buscando una serie, innovando una película o algo que haga que las ventas de suscripciones se dupliquen, tripliquen, o aumenten significativamente, y eso es atractiva para un inversionista, ¿ya? Entonces, esa es claro, como la primera línea. Y la segunda línea son las restricciones al financiamiento, es decir, una empresa como una tabaquera, si es que llegase a tener alguna oportunidad de crecimiento, que nunca va a ser duplicar su tamaño, pero tal vez alguna oportunidad de crecimiento, puede ir al banco a obtener deuda o puede emitir un bono. ¿Por qué? Porque tiene colateral, tiene activos físicos, es decir, puede poner a uno de sus campos como garantía, puede poner edificios en garantía y por lo tanto el banco o el comprador de bono estaría dispuesto a prestarle a un interés con ventaja
porque, bueno, si es que no llegase a pagar o quiebra, me hago dueño del campo, del suelo. Exactamente, de la Versus garantía. Netflix, que imagínate, yo le presto plata a Netflix, un banco le presta plata a Netflix, Netflix quiebra, le va mal, ¿y qué hace? No puede poner, no le puede poner un grillete, yo siempre digo esto en las clases, no le puede poner un grillete a sus productores de contenido, ¿cachai? Pues no los puede entregar como Exactamente. garantía a un banco. Entonces, Sí, son empresas que no tienen o tienen muy poco colateral, muy poca garantía para poder ofrecer. Por tanto, siempre van a estar muy restringidas de financiamiento vía deuda. Entonces, esa es una segunda razón de por qué Netflix casi no reparte dividendo versus una claro, tabaquera que casi distribuye todo en dividendo. Álvaro. claro. Y ahí hay zonas intermedias, porque hay empresas que pueden tener un crecimiento más lento, pero que siguen teniendo crecimiento. Quizás no duplicar ventas, pero pueden tener tasas de crecimiento razonables del 8 o 10% al año y que te pueden estar entregando parte de esa utilidad vía dividendo. A mí me gusta mucho el mix de empresas que, de hecho, dentro de lo que intento seleccionar, no son empresas que repartan el 100% de su utilidad vía dividendo, sino que repartan más o menos entre el 50 y el 70% y que tengan un 50 o 30% de dinero que puedan reinvertir para darle este crecimiento orgánico a su negocio. Ujú. Es un poco lo que intento buscar. Y a mí los dividendos me gustan también desde puntos de vista filosóficos, incluso. Y la razón es, bueno, en primer lugar, si yo tuviese solo acciones de Netflix, ¿cómo vivo? ¿Cómo pago el pan? Mm, La lógica sería tener que vender acciones. Si es que quiero ir de mi inversión, tengo que vender, tengo que claro. salir a liquidar esa inversión. Y ahí viene un punto que es previo, que es uno de los grandes secretos que muchos inversionistas para que te vaya bien invirtiendo en acciones es seleccionar buenos negocios y ojalá ser dueño para siempre de esos buenos negocios. Entonces, si yo tengo acciones que son de crecimiento, que no reparten dividendos, y sé que para vivir de eso tengo que vender, entro en la contradicción de por qué voy a vender un buen negocio. Me pasa, por ejemplo, con Google y Microsoft, que a mi gusto son de las mejores empresas del mundo, eh, y que Google no reparte dividendos, y Microsoft reparte muy poquito en dividendos, menos del 1% de rentabilidad por flujo, y las tengo, y si bien sé que los precios han ido subiendo, me siento, entre comillas, entrampado con ese capital porque no me genera flujo caja. Claro. ¿Y cuándo vender en Y, el fondo? y ese es el punto, ¿cuándo lo vendo? Porque si sé que esto me va a rentar en términos de crecimiento 15, 16, por dar un número, por ciento al año sobre mi precio de compra, porque compré también en momentos muy buenos, eh, ¿cuál va a ser el mejor momento para vender si sé que el próximo año tengo 15, 16% más? Entonces entro en esa contradicción fundamental que me cuesta muchísimo el decidir vender buenas inversiones. Exacto. Y los Claro. dividendos vienen a ser la llave que resuelve este acertijo, porque compro buenas empresas que sé que no las quiero vender y vivo de este flujito de caja que me van entregando. Claro. Claro. Sí. Entonces, Eh, me eh, resuelve conceptualmente el puzzle. Sí, sí. También a mí me gustan también mucho las acciones con dividendo, los ETFs con dividendo, me gustan porque además me mantienen un poco en calma frente a la volatilidad, ¿ya? Claro. Porque hay un efecto psicológico frente a la pérdida que por muy experto en finanzas que seas o por muy especialista en inversiones o con mucha práctica de inversiones, igual la guata te va a doler. Te Sí, va a claro. doler Sí. menos o más. Eso va cambiando a través del tiempo, pero te duele cuando los precios caen, porque los precios caen y no necesariamente caen porque la empresa lo hace mal, caen porque a veces la economía entra en un ciclo bajista, caen porque el sector entra en un ciclo en donde tal vez va a tener pérdida en venta producto de lo que está ocurriendo en ese minuto en la economía. Entonces, eso no significa que tú cuando compras una acción, ya sea de dividendo o de crecimiento, que es como estas dos categorías, ¿cierto? Que a mí me gusta como tú les decís, las distribuidoras y las acumuladoras. Las distribuidoras son estas value, son estas que distribuyen sus ganancias y las acumuladoras son las que van reinvirtiendo sus Mm. ganancias que se conocen como growth, como acciones de crecimiento, que buscan ganancia de capital. Em, entonces, efectivamente, recibir estos dividendos en algún punto también no solamente te va generando flujo de caja para poder administrar tu vida,
sino que además para poder ir navegando esta volatilidad que a veces, Claro. digamos, que no a veces, sino que existe, y ahí hay que ser valiente, porque uno diría, mira, lo que pasa es que los inversionistas en dividendos no son tan valientes como los growth, pero que hay que ser valiente para no vender cuando las cosas se ponen Sí. negro color de hormiga. Eh, Mira, yo prefiero ser cobarde y vivir de las rentas que ser valiente y ser esclavo. claro, claro, exacto. Ahora, yo no creo que sea cobarde o valiente la Exactamente, no va perspectiva, por ahí. sino que yo más bien digo, bueno, hay desafíos que hacen que esta inversión también sea entretenida, porque es como elegir una acción y tener que primero es una decisión que es más importante que una acción de especulación, una acción de crecimiento o de capital de riesgo, como podríamos decir, que es, oye, mira, sabes que voy a comprar esta empresa que tiene impulso. A mí me gusta también el sistema americano de este Cam Slim que se llama, que es como detectar empresas que están en una posición de liderazgo potente dentro de su sector, que vienen con ingresos por acción al alza, que tienen ingresos por crecimiento por ventas. O sea, hay varios parámetros que la posicionan como una candidata a hacer un rally. Un Claro, rally es un aumento de precios sostenido, que en algunos casos puede llegar a 200-300%. ¿Ya? O sea, hay rallies que sí, son importantes y que efectivamente es un tipo de decisión en donde tú vas gestionando tu compra. Estas no pagan nada de dividendo, pagan muy poca. Tú vas gestionando tu compra y efectivamente vais gestionando el stop loss, ¿cierto? Que es tu pérdida máxima, la vais subiendo hasta que llega un punto en donde empezáis a ganar plata, y después la acción revierte, corrige y te saca, po, y listo. Y claro. hiciste tu pasada, tu ganancia muy de corto plazo, que pueden ser en semanas, días, tal vez meses, y después a volver a mirar otra. O sea, es Claro. una filosofía mucho más de especulación, más transaccional, si podríamos decir así, así como, oye, Claro. ¿sabéis qué? Mira, yo voy a poner mi plata en la acción mientras la acción vaya creciendo y cuando deje crecer me voy, listo. Y me voy a buscar otra. Pero es una decisión mucho más liviana versus Sí, decir, oye, ¿sabéis qué? Voy a poner 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 15.000 dólares en tal acción, porque me gusta la empresa, porque creo que tiene mucho potencial a largo plazo, porque reparte una cantidad de dividendos que me paga el sacrificio de poner este monto de dinero acá, y lo pongo y listo. O sea, no, pase lo que pase, voy a estar ahí en los días buenos y días malos. O sea, evidentemente que hay una carga mucho mayor en cuanto a tomar la decisión inicial. claro. Ahora hay un tema de valorización ahí también, porque por lo general las empresas que reparten dividendos transan a múltiplos mucho más cercanos a sus valores fundamentales, por ejemplo, Exacto. índice de precio-utilidad o bolsa Libro. Las acciones dividenderas, por ejemplo, en Chile, pueden estar transando a 8 o 10 veces precio-utilidad. O sea, que el precio de la acción Sí. sea, no sé, 10 veces la utilidad que está Y ganando hasta la empresa 5, por hay unas acción. muy buenas que están en Y hasta 5. 5, exactamente. Entonces, ya la empresa dividendera, como no tiene crecimiento, su valor presente es más cercano a sus utilidades presentes. Exacto. Versus que las empresas de crecimiento, como los mercados financieros están en el futuro, los múltiplos a los cuales transa esa empresa en el presente son mucho más altos. Sí. Entonces podemos ver empresas, y no es raro ver empresas, que coticen a 50 veces precio-utilidad. O sea que estamos Nvidia, pagando Nvidia, que es Nvidia una de hasta las que 100 veces. 100. O sea, Y ojo, el y el precio, mercado americano está 21, 23 exactamente. en Pero que promedio. claro, dentro de ese mercado americano, porque hay distintas fases de la empresa. Hay empresas que están en crecimiento, hay empresas que están en una semi-consolidación y empresas ultra consolidadas. Mm. Entonces, el promedio del mercado americano, esas 21 veces, es básicamente tomando, no sé, pues el S&P 500, las 500 empresas que algunas están a múltiplos bajos y otras van a estar a múltiplos muy altos. Entonces, a mí lo que no me gusta de las de crecimiento, que si bien tienen... Hagamos Dale. una pausa, Álvaro, y expliquemos mejor esto de precio-utilidad, de este múltiplo, esta razón precio-utilidad, para que no quedemos tan colgados y seguimos. Perfecto. El precio-utilidad es básicamente una relación que mide el precio de la empresa en bolsa De la con la acción. utilidad que tiene la empresa por acción en los últimos 12 meses. Exacto. Eso es bien importante, que se mide en los últimos 12 meses.
o los últimos 4 trimestres. Entonces, un múltiplo de precio-utilidad de 50 quiere decir que la empresa está transando a 50 veces sus ganancias por acción en los últimos 12 meses. Entonces uno Claro, dice, ¿por qué transa tan caro si la media es 21 o tan alto? Porque cuando se reporten, eso es lo que espera el mercado y eso es lo que esperan los inversionistas, cuando se reporten los resultados futuros, esos resultados futuros van a ser más altos que los resultados pasados. Entonces los múltiplos se empiezan a ir corrigiendo en base a que esos resultados futuros van a ser mejores. exacto, claro. Entonces, Que ese básicamente, índice se usa mucho. básicamente es, digamos, es muy difícil, no es muy difícil, es imposible poder comprender si es que el precio de algo está barato o está caro. Entonces, porque todos los precios son distintos. No sé, po, Claro, Banco Santander, ¿a cuánto está el precio de la acción de Banco Santander? Está como debe estar a 30 pesos más o menos 30 por ahí. pesos versus BCI, que está como a 30 lucas o por ahí, o más o menos. 22 más o menos hasta ahora. Claro, 22.000 pesos. Sí, Entonces tú decís, pero ¿cómo, profe? Son dos bancos, como una está a 22 y la otra está a 30 pesos. Bueno, lo que pasa es que, primero, no solamente depende de la cantidad de patrimonio que se está vendiendo, sino que depende de la cantidad de acciones que se emite. Entonces, si una empresa quiere vender un patrimonio de 100 millones de dólares, pero emite 100 millones de acciones, cada acción va a valer $1, versus otra claro, que va a vender un patrimonio igual de 100 millones de dólares, pero emite 200 millones de acciones, la acción va a valer 0,5. ¿Ya? El claro. precio inicial, ese es el precio inicial. Y después va a depender de la oferta y la demanda. Entonces es difícil comparar entre empresas el precio, porque son dos cosas distintas. Como, oye, está cara la papa, a ver, ¿a cuánto está el pollo? No, ya, pero que no podéis comparar papa con pollo Claro, porque no, o sea, empiezan las dos con P, que sería como algo parecía y los dos se eventualmente comen. combinan bien, pero no podéis comparar si la papa está barata respecto al precio del pollo, ¿se entiende? Entonces, necesitamos un criterio de mercado para poder hacer comparativas, para poder tomar decisiones. Aquí la decisión tiene que ver que, bueno, ¿cuál de las dos me conviene más? Y ahí es donde hay varias formas, y una de esas es decir, a ver, pero espérate, ¿cuál es la utilidad que generó la empresa el año pasado? La utilidad completa, después de pagar todos los impuestos. Tanto, ok. Agarra esa utilidad y divídela por el número de acciones que tiene emitidas. Y ahí vas a tener un factor que se llama la utilidad por acción. Entonces ahora agarra el precio de la acción y la divides por la utilidad por acción y vas a tener una razón que se llama price to earning, que se llama Un utilidad por PER en inglés y precio-utilidad en español. precio-utilidad en español. Entonces, con ese precio-utilidad, tú puedes decir cuánto el inversionista, si es que llegase a comprar la acción en ese precio, cuánto está pagando por cada dólar, si es que está en el mercado americano, o peso chileno, si es que está ahí en Chile, estás pagando por cada dólar de utilidad que está generando la empresa, o por cada Exactamente. peso chileno que está generando la empresa si está ahí acá en Chile. Entonces, de esa forma tú puedes ver qué tan cercano o lejano está el precio de la acción respecto al potencial real de generar utilidad que es medido con el año fiscal anterior. Claro, claro. Por ejemplo, en el caso de Nvidia, la acción está a 400, hoy día, que estamos grabando, a $440 aproximadamente. Y la empresa genera un beneficio por acción, que en inglés se conoce como el EPS, de $4. La empresa cuesta 440 y gana $4 por acción. Está transando más de 100 veces la utilidad que está generando el presente. Claro, ¿Cuál es la justificación? Que en el futuro la empresa no va a generar 4, va a generar 8, 12, 16. Esa es la justificación que se da. Pero claro, eso también tiene un poco de futurología y que en muchos casos no se va a cumplir. Y cuando hay correcciones en los mercados, esas acciones que son de crecimiento son las que se ven más castigadas, porque son las que están transando a múltiplos más caros, claro. o múltiplos más altos, por decirlo más mejor. Entonces, Claro, porque es y una más encima, promesa de crecimiento versus exactamente, un crecimiento verificado en el fondo. exactamente. Y el inversionista que está comprando esas acciones
lo que está buscando es ganancia de capital, porque no tiene retorno por dividendo. Ujú. Entonces, cuando no se cumple esa promesa, el inversionista, hay una pérdida importante de capital, que más encima no generó flujos hacia el inversionista en el trayecto. Y por otra parte, la empresa cuando decide reinvertir sus ganancias, esa, puede que ese negocio, volvamos al ejemplo Netflix, ese negocio nuevo que pudiese estar creando Netflix, a ti como inversionista quizás no te guste. Entonces a mí me gusta que la empresa me reparta los dividendos y yo decido si es que los reinvierto en la misma empresa o los reinvierto en otra. Porque puede ser que en el momento en que una empresa me reparta dividendos, esa empresa puede estar cara en el mercado. En cambio, cuando Claro, la es empresa la... decide Mm, reinvertir, automáticamente estoy reinvirtiendo en acciones que puedan estar caras. exacto. Sí, sí, de todas maneras. Es la típica bibliografía, ¿cierto? De la política de dividendo de las empresas, ¿cierto? Que dice, bueno, aquí hay, no nos neguemos, aquí hay asimetrías de informaciones y problemas de agencia. O sea, Claro, primero que nada, tú querías agarrar la utilidad y la querías reinvertir en una empresa en donde tú tienes toda la información y yo no tengo nada. Entonces hay ventaja. Y segundo, hay un problema de agencia, que estos típicos ejemplos que uno da en clase, Álvaro, con la crisis subprime, cuando las automotoras fueron a amenazar al gobierno de Estados Unidos, en esa época estaba Obama, y le dicen, oye, mira, si no nos salváis, vamos a tener que echar a gente, y la empresa, está GMM, General Motors, ¿cierto? Todas estas empresas, la Ford, etcétera, contratan una monstruosidad de mano de obra, entonces le iban a pegar muy fuerte a la economía norteamericana por el lado del empleo. Entonces le dijeron, oye, ven, nos tenéis que venir a rescatar, porque si no nos rescatáis, no vamos a poder soportar. Y entonces ahí Obama les dice, bueno, hagamos lo siguiente, hagan el cálculo de cuánto necesitan, ¿lo tienen? Sí, sí lo tenemos, son N millones de dólares. Ok, entonces ahora vendan todos sus jets privados y yo les pongo el resto. O sea, en el fondo, claro, es correcto. clásico el cuento de inversión del manager que dice, oye, mira, ¿sabes qué? Yo soy una persona que necesito estar en muchas partes del mundo, estoy permanentemente viajando, entonces no me conviene estar comprando boletos de aerolínea, para que hablar de clase turista, ¿cierto? Estamos hablando de first class para arriba. Exactamente. Entonces dicen, oye, mira, mejor compremos un jet privado, es un excelente activo porque de esa forma yo voy a poder viajar y hacer negocios, más negocios para la compañía, y resulta que ese jet privado no se financia con deuda bancaria porque un banco no te va a pasar plata para eso, Sí, po. menos un acreedor dueño de bono, entonces al final termina siendo reinversión de utilidades. Claro, claro. Y ¿Y ese para qué tema es hablar tremendo porque para qué también, hablar los planes de compensación, los Golden Parachutes, ¿cierto? Que dicen, oye, mira, para que traigamos al mejor talento de la industria tenemos que ofrecer un plan de compensación si es que fracasa de miles de millones de dólares, no sé si miles de millones, le puse color, de millones de dólares, porque si tenemos que después despedir a este gerente, vamos a tener que pagarle un paracaídas de oro que se llama, bueno, y si le va bien, vamos a tener que pagarle bono, y además vamos a tener que expatriarlo, o sea, lo vamos a tener que traer al país, así que le vamos a tener que comprar una casa, matricularlo en un club que sea entretenido para que la familia se ambiente, pagarle los mejores colegios. O sea, todas esas cosas ocurren, y no ocurren en Estados Unidos, ocurren en todas partes del mundo. Y todo eso sí, se po. financia con utilidades. Y además de eso, en la medida en que la empresa más vende, porque muchas veces los sueldos están linkeados a las ventas. Entonces, para una empresa, para los directivos de una empresa, es atractivo incrementar el número de ventas. Y eso a veces hace que a veces se reinviertan utilidades en negocios que no tengan tanto margen, pero que tengan mucha venta. Y te empujan los salarios hacia el alza y eso va en contra del accionista. Han habido varios casos de problemas de agencia donde la reinversión de las utilidades han sido pérdidas de valor para los accionistas. Sí, pues, ¿no? Si Beneficio la literatura está llena de esos ejemplos. Así como también está llena de ejemplos que como una empresa, como una empresa no logró capitalizar su crecimiento por restricciones financieras, por estar obligado a repartir dividendos, porque también está la literatura del catering que se llama, que es que los dividendos son a los inversionistas como los dulces a los niños.
Entonces, claro, tú a tu niño le podí, ya para que no te, a la carga, como le digo yo, ya la carga te está molestando, ya hay un dulce. Hoy día podría ser el iPad, ya, le pasáis el iPad, ¿cachai? Para que ya déjeme tranquilo un rato, ya, chao. Y después, resulta que cada hora que le pasaste de iPad o cada dulce que le diste, el niño lo transformó para el otro día, lo transformó como en un piso. O sea, parto de aquí para arriba. ¿Cachai? Y si no hay de aquí para arriba, la pataleta viene igual. Entonces, tenéis que estar permanentemente Viéndolo. tapando esta pataleta que hacen los niños, aumentando, la cantidad de dulce o aumentando las horas de iPad. Y esto se traduce, ¿cuál es la pataleta que te hace un inversionista? Te vende la acción. Entonces, si te vende la acción, hace caer el precio. Y si cae el precio, las metas, ¿cierto? Los bonos target que se llaman, que son estos bonos que se ganan por objetivo, se ponen en peligro porque el precio no está alcanzando a llegar al nivel que le exigieron al manager y por lo tanto, ¿qué es lo que hacen? Ocupan esta dosis de dividendo como para, ¿cachai? Para evitar Dosis de ese dopamina. Dosis de dopamina al dosis de inversionista. dopamina, pero por otro lado te estáis tal vez perdiendo un negocio Claro. gigantesco ¿cachai? O sea, en el fondo, esto es lo divertido de finanzas, que no hay una fórmula, que esta cuestión tiene Exactamente. para los dos lados. Exactamente. Por eso me gustan las que no reparten el 100%, porque dejan de lado esa oportunidad de crecimiento. Una Exacto. empresa que reparta el 100% de la utilidad no tiene crecimiento. Oye, antes quiero aprovechar la conversa que está bien entretenida, yo creo que da para más episodios, pero también es importante conversar sobre que es importante la cantidad de dividendo que genera uno, que se puede medir con este famoso tasa de dividendo, que es tomar esa cantidad y dividirla por el precio, y ahí tú vas a tener un porcentaje, ¿cierto? Que es más fácil Claro, de comparar con respecto a... No es más fácil de comparar, es comparable con otras acciones, ¿cierto? Ya dijimos que el precio no es comparable entre ellas, pero sí claro. una tasa es comparable. ¿Qué podemos hablar sobre, porque hay un error que se comete, que la gente tiende a hacer filtros, ¿cierto? Y dice, mira, esta está súper buena porque está repartiendo un 90% de dividend yield, de Mm. tasa de dividendo. Entonces esta me la voy a comprar así y la voy a tener hasta que me muera. ¿Qué error pueden haber ahí solo considerando esta tasa de dividendo? Sí, hay un error importante, porque dentro de los dividendos hay distintos apellidos de los dividendos. Hay dividendos que son provisorios, definitivos, adicionales, y hay uno que se llama dividendo eventual. Y como muy bien dice el nombre, es un dividendo que se va a pagar de manera eventual, no es un dividendo que vaya a ser permanente, punto uno. Muchas veces esos dividendos eventuales provienen de ventas de activos. Yo siempre doy el mismo ejemplo. Si tenemos una panadería, nuestro giro es producir pan y vender pan, pero si tenemos un camión de distribución, claro, podemos tomar la decisión de venderlo, sí, y podemos tener mucha caja, y esa caja la podemos repartir vía dividendo, pero podemos estar afectando el negocio si estamos haciendo eso. Quizás estamos afectando flujos futuros, o quizás se vendió porque no era rentable simplemente tener ese camión. Pero ese dividendo eventual, ya vendimos el camión, no se va a repetir los próximos años. Exacto. Entonces, cuando a veces, y eso se conoce como el efecto halo, de que muchas veces tomamos decisión, sobre todo cuando estamos partiendo, de que, oye, esta empresa está generando un dividendo brutalmente alto y tendemos a pensar que va a ser recurrente. Y no va a ser recurrente porque vendió el camión para distribuir pan. Entonces, ese es un error que se comete. Muchas veces esas empresas que reparten mucho dividendo tienen una rentabilidad por dividendo alta porque los flujos futuros del negocio pueden que sean más bajos. Ejemplos así Exacto. en Chile han pasado un montón. Y Yo me agua acuerdo, arriba, hay un concepto que se llama el management earnings, que es como la gestión de ingresos, así como una mala traducción, que es como las empresas maquillan sus resultados, porque cuando, para que la gente entienda, las empresas tienen que estar permanentemente enviando información al mercado, ¿no? A través de algo que se llaman los hechos esenciales, o sea, cualquier cosa que sea importante tienen que comunicarlo oficial a la CMF, a la Comisión de Mercados Financieros, y la CMF es el que comunica, un poco para poder resguardar el problema de información privilegiada, ¿cierto? Que otro tome decisiones antes de que todo el mundo se entere.
pero además de eso, tienen fechas programadas para entregar sus resultados financieros a través de su reporte anual. Además, entregan balance y estados de resultados, perdón, estados financieros, perdón, en forma trimestral. Pero el gran reporte es siempre a final de año o a inicio del año. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que es como cuando alguien se va a sacar la foto. Entonces, tú lo que querís es verte lo mejor posible, porque mientras mejor te veáis, esto como es oferta y demanda, tú lo que quieres es que la mayor cantidad de inversionistas tenga una buena expectativa de ti hacia el futuro. Entonces tú te vayas a arreglar lo mejor posible para que la gente diga, oye, mira, este tipo viene bañadito, peinadito, ropa de marca, bonito, Claro. todo lindo, bello, entonces este tipo debe ser súper exitoso, yo voy a poner mi dinero acá. Entonces, lo mismo pasa a nivel de empresa. Los inversionistas quieren mirar los balances, quieren mirar el estado de resultados, quieren mirar los proyectos de expansión, quieren mirar un montón de cosas. Entonces, una de las líneas que más se mira es la línea de ingresos y la línea de utilidad y la línea de dividendos y márgenes, etcétera. Entonces, muchas veces ocurre que los gerentes deciden o aplazar una mala noticia, entonces dicen, oye, ya mira, no sé, se nos echaron a perder 1000 camionetas, bueno, un ejemplo así. Y entonces hay que mandar a arreglarla, pero el costo lo vamos a tirar a pago, justo esto fue en diciembre, pero como ya estamos cerrando los estados de resultados, lo vamos a tirar a pago en enero y así se reporta, lo chuteo para adelante para un problema del diciembre que viene. Entonces no te salió ese costo y así te salió mejor el margen de ganancia y el margen de utilidad y pudiste repartir más dividendos. O hay muchos que dicen, oye, ¿sabéis qué? Mira, los ingresos totales salieron gigantescos este año porque, mira, superamos tanto por ciento el... Ya, pero, y esos ingresos, claro, el ingreso operacional, incluso comparado con el ingreso operacional del año pasado, es menor, pero los ingresos totales son mayores. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, lo que pasa es que, claro, vendieron un activo importante y efectivamente el no operacional apareció gigante y Claro. muestran el ingreso total y entonces ahí también hacen caer al inversionista más novato y dicen, oye, mira cómo subieron los ingresos de esta empresa, mira cómo subieron los dividendos, y es porque se están deshaciendo de un activo y hay que evaluar si eso es una buena noticia, porque tal vez es un activo poco rentable y está bien que lo hubiesen dejado partir, o tal vez no. Claro, ahí para complementar, los estados financieros, dentro de los estados financieros está el estado de resultados, que básicamente es el informe donde se reportan los ingresos y egresos de una empresa, y tiene dos partes. Una parte que es operacional, que básicamente es el giro del negocio, en el caso de la panadería, vender pan, y la parte no operacional, que son todas las actividades y los movimientos económicos de la empresa que no tienen que ver con el giro del negocio, donde se registran, por ejemplo, los costos financieros, ganancias financieras, ventas de activos, etcétera. Entonces, cuando uno ve el resultado completo, está sumando la parte operacional con la parte no operacional. Pero para un inversionista a muy largo plazo, lo ideal es ver que la parte operacional, o sea, el giro, sea atractivo y sea bueno y sea rentable. Exacto. Pues la parte no operacional te puede generar mucho ruido en el corto Mucha plazo. distorsión, ya sea por el lado del flujo de caja financiero o el flujo de caja de inversiones. Exactamente. No, es un Entonces, tema, es un mundazo, es un mundazo, o sea, es un realmente. mundazo, es un Sí. mundo grande. Yo creo que además de Y ver la tasa para compararla con el resto, yo creo que la segunda bajada es mirar lo que tú dices, que es la tasa de reparto, que no sea 100, porque efectivamente le deja poco margen a la empresa para poder estabilizarse y seguir creciendo en el futuro, pero que no sea menos de 50, 60, porque si no, no va a ser capaz de pagar un flujo suficientemente atractivo como para poder estar en esa acción y vivir de ella durante mucho tiempo. Y el tercero tiene que ver con eso, tiene que ver con la estabilidad en el pago de dividendos, es decir, que ojalá que tenga una leve pendiente positiva, tampoco cosas muy inclinadas son muy atractivas porque es difícil mantener ese claro, crecimiento y cuando se deje de ofrecer ese crecimiento, lo más probable es que el precio se desplome de la acción. Entonces, exactamente. siempre es bueno tener pendientes plana o levemente positiva. Plana ya es buena noticia porque significa que es constante. Levemente positiva puede ser incluso un poquito más atractivo,
pero definitivamente hay que tener cuidado con estas empresas que van pagando dividendos, que después no pagan o que pagan poco, que van subiendo, que van bajando, porque Sí, sí, toda esa volatilidad también se termina traduciendo en el precio de la acción y bueno, lo vaya a pasar mal. claro. O sea, ojalá los negocios sean estables. Dentro de una estrategia dividendera, hay muchos los negocios estables. No están los negocios que tengan tanta varianza en sus resultados. Y ahí hay otro tema que es súper importante con los dividendos, que es que las empresas no pagan rentabilidad por dividendos. Las empresas pagan dinero. O sea, Coca-Cola va a pagar, no sé, Andina, 120, 130 pesos por acción. Eso es lo que paga la empresa. Pero la rentabilidad por dividendo se construye en función del precio que tú pagaste. Exacto, Porque van a haber accionistas que van a pagar 2.000 pesos por acción, hay otros que van a pagar 1.800, porque van a ir comprando en momentos distintos. exacto. Entonces, la rentabilidad por dividendo, mientras menos pagues por la acción, va a ser más alta. Ujú. Y la acción va a estar pagando dinero. La empresa no dice, don Nicolás compró la acción a 2.000 y yo pago el 8%, No, por entonces a él le tengo supuesto. que pagar el 160 pesos. Porque hay muchos inversionistas que piensan eso. Coca-Cola paga el 8%. No, Coca-Cola tendrá un promedio en relación a su valor promedio de la acción que es 8%, pero en realidad la rentabilidad real va a depender del precio que tú compraste. Exacto, exacto. Sí. Ahora, también hay que, claro, porque eso podría llevarnos a la hipótesis de decir, bueno, entonces tratemos de comprar cuando la acción esté en sus mínimos, porque de esa forma vamos a estar asegurando mejores tasas de dividendo en el futuro, porque estáis comprando muy barato. Ahora hay que tener también tiene sus sombras, porque muchas veces y ocurren acciones que de repente la gente se pone a acumular en momentos de caída de precio, porque dice, bueno, está súper barata, eh, pero, pero no es tan obvio tampoco que se recupere. Hay acciones Claro. digamos, hay mucha gente que se metió en la Tama, hay gente que se metió en la Polar, hay gente que son ejemplos chilenos, pero también hay varios afuera de acciones que caen a niveles muy bajos y la gente entra a comprar porque dice, bueno, de aquí ya no puede bajar más, de aquí solamente a recuperar y ganar dinero, pero muchas veces las acciones no se recuperan. Y por lo mismo ahí viene la parte de tener que ver estados financieros. O sea, comprar acciones sin mirar estado financiero es como manejar con los ojos tapados, en el sentido que comprar solamente porque el precio cayó y porque si miro los dividendos históricos han sido estables pero el precio cae, es un error. Exacto. Tenemos que ver estados financieros y no solamente ver estados financieros, sino que además hacer ejercicios de futurología. Voy a dar un ejemplo burdo y fácil de entender. Yo creo que la industria del carbón se está achicando. El mundo va a descarbonizarse. Entonces, si el día de mañana quiero invertir en una empresa de carbón y veo que el precio bajó, pero respecto a los dividendos pasados está muy atractiva porque dice, bueno, Claro. el precio de la acción es 100 y el dividendo es 20% de rentabilidad por dividendo, obviamente compro. Pero está en una industria que se está achicando. Entonces, la pregunta es, ¿los flujos futuros de ese negocio van a ser más grandes o más chicos? Claro. Y Claro, y uno previsiblemente pueden ser más chicos. quisiera ver reinversión en proyectos de energía renovable, porque Exactamente. ahí uno quisiera ver que la empresa está reconvirtiendo su matriz porque quiere aprovechar su sistema de distribución, quiere aprovechar sus clientes, quiere aprovechar su know-how y efectivamente está haciendo una descarbonización interna para poder reconectarse a la generación de energía que tienen crecimiento. Así es. Entonces, esos factores también son importantes dentro de lo que es la selección de la empresa. Mm, sí, No, buenísimo. no solamente mirar la rentabilidad por dividendo, sino que hay, Buenísimo. hay varias cosas que hay que ir mirando para tomar la Genial, decisión. genial. Oye, Álvaro, ya para ir cerrando, ¿algún consejo, algún método, digamos, sencillo para empezar, para la audiencia, para... Sí, mira, a mí me gusta mucho, y lo he dicho muchas veces, personas que me han escrito, me han pedido reuniones, etcétera, y yo siempre digo lo mismo, cuando partan invirtiendo en ETFs, en ETFs dividenderos. La razón es obviamente que al principio no sabemos mirar estado financiero. Hay una parte formativa que es importante tenerla y adquirirla. Pero en la medida en que no sabemos ver estados financieros, eso no quiere decir que no estemos invirtiendo. Y ahí los ETFs son un muy buen instrumento porque están diversificados. Hay ETFs de distribución. Acá en Chile, por ejemplo, en la bolsa chilena está el famoso CFM Divo, que básicamente invierte en el IPSA, en la parte que entrega dividendos del IPSA,
tiene una rentabilidad por dividendo promedio obviamente depende del precio de compra, pero en un rango entre el 6 y el 8% anual. ¿En qué broker Eh, estáis comprando tú, Álvaro? yo uso Banco Itaú, Ya, ya, y este cobra, no sé, 0,4, 0,42 creo al año. ya. Después hay otro que se llama, que lo he estado mirando, que me parece atractivo también, se llama CFM ESG IPSA, que también invierte dentro del IPSA, dentro de las empresas que usan criterios ESG, ya, de sustentabilidad. Nos gustará o no nos gustará el concepto de sustentabilidad, pero el mundo más o menos está apuntando en esa línea, entonces son empresas que el día de mañana se podrán financiar más barato a través de bonos verdes, etcétera, y eso al final implica, no sé, mayores utilidades, por ejemplo. Entonces, es un fondo que también es atractivo, también cobra 0,42, y hay otro, no recuerdo el nombre, que es el IPSA completo que entrega dividendos. Pero esa es una buena forma de partir, a mi juicio, en este mundo dividendero. Lo que es más importante es reinvertir los dividendos. Eso es fundamental. Claro. Aquí nosotros la ganancia que vamos haciendo y nuestro capital se mueve en P por Q. Cuando buscamos acciones de crecimiento, estamos aumentando el P de nuestra acción, el precio de nuestra acción, no la cantidad. Cuando vemos Buenísimo. acciones dividenderas, ¿Y los para comprar precios son... acciones también con el Itaú? Sí, también uso Itaú. Ya. ¿Y En cómo Estados está la Unidos, comisión ahí de compra y venta? Bueno, más compra, porque tú no vendís. a ver, hay dos temas con el Itaú. Uno es que cobra una comisión de entrada, la persona que va a empezar, le van a cobrar 4.900 más IVA más el 0,35%. Eso solamente para comprar acciones. La compra de estos ETFs tiene comisión cero. Ya. Pero después se puede negociar la comisión. Yo, por ejemplo, estoy pagando para compra de acciones 0,15. Sin 0,15% de la comisión, compra, con IVA. no, 0,15 total. 0,15 total, con IVA. Total. Claro, con el IVA incluido. Ya. 0,15 en la compra, 0,15 en la venta y obviamente en acciones no hay comisión de mantención. No, claro, sí. Pero esa es una comisión negociada. Ya. Que ese cliente ya la ha negociado. Hay varias personas que lo han hecho, muchas personas que lo han hecho, y están en 0,15, 0,20 ¿Y qué algunos. página, qué sitio estáis ocupando para poder hacer tu investigación ahí de los ETFs que estáis mencionando y de las acciones chilenas? ¿Alguna que sea gratis? Acciones chilenas, simplemente miro los estados financieros desde la Comisión del Mercado Financiero. O sea, ¿Ya? pongo en Google el nombre de la empresa, ejemplo, en el Chile CMF, y el primer link me va a tirar a la página a la Comisión del Mercado Financiero, donde están publicados los estados financieros auditados. Ya. Hay otra que me gusta mucho, que se llama TradingView, que da cierta información, pero yo siempre hago el filtro previo a esas páginas de mirar los estados financieros yo, y Ujú. hacer mis propios cálculos ¿Y en el para los Excel o en ETF? el Excel. Le pido la información al banco, que me mande básicamente cómo están constituidos los ETFs, comisiones, etcétera. Ya. Yo con los ETFs lo que me gusta hacer, dado que los ETF, salvo que estemos en un país que la macroeconomía se vaya al garete, los ETF son instrumentos que en muchos casos pueden tener gravedad positiva. ¿Qué significa eso? Que sin una economía sana, sectores sanos, los ETF deberían ir subiendo en la medida en que las economías van subiendo. Entonces, en ese tipo de instrumentos me gusta mucho la estrategia de ir promediando. Ir comprando, sobre todo creo que es muy útil para el inversionista que está partiendo, que además la generación de caja de una persona, lo normal es que sea, tengo un sueldo y puedo ahorrar X cantidad. Claro. No tengo un turro de plata que me llega de golpe, sino que mi ingreso se va fraccionando a lo largo del tiempo. Entonces, ir promediando me parece que es muy bueno. Ujú. Y dentro del ir promediando, a mí me gusta el promedio semanal. O sea, que las personas, no sé, por ejemplo, definen un día a la semana y compren acciones o ETF ese día. ¿Y por qué eso? Porque nos genera un hábito muy fuerte. Cuando estamos partiendo, las primeras lucas que vamos a invertir no son las que te van a dar ni libertad financiera, ni tranquilidad financiera, ni riqueza, ni nada. Mm. Te generan hábitos. Entonces, a mí me gusta mucho el maximizar el número o la frecuencia de compra para trabajar el hábito de inversionista. Buenísimo. Porque al final somos los hábitos que tenemos. Entonces, Buenísimo. prefiero tener compras semanales. Si voy a invertir 200.000 pesos, prefiero invertir 50.000 pesos semanales a 200.000 pesos una vez al mes, porque me trabaja más el hábito, me trabaja más la cabeza. Buenísimo. Ya, pues Álvaro, oye, muchas gracias. Cuéntanos dónde, para que la audiencia te ubique, se aproveche también de tus conocimientos. Cuéntanos dónde te encuentran.
Hay antes un de canal de terminar. YouTube que se llama Bratia con B larga RATTIA, que es el nombre de la empresa, y hay una cuenta Instagram que estoy usando, se llama alvaro.bratia, Ya, que buenísimo. la empecé hace poquito. Pero lo Listo, principal y donde tengo el contenido más largo y cursos, etcétera, cursos gratuitos que hay en YouTube, es esa, Bratia, buenísimo. YouTube. Ya, pues Álvaro, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por todo el valor. Te felicito y nada, pues espero que podamos en el futuro hacer más episodios de esto y seguir promoviendo la Feliz. responsabilidad, las buenas decisiones y que la gente viva satisfecho con sus propias decisiones financieras. No, perfecto, feliz. Así Feliz de que aportar en eso. eso es por ahora. Ya saben, www.inversapiens.com. Ahí está nuestra lista de correo. Mandamos semana a semana correos con información, con cosas que te van a ayudar a seguir aprendiendo, además de toda nuestra generación de contenido a través del podcast y canal de YouTube. Sin más ni más, me despido. Que tengan una buena semana y nos vemos la otra semana en otro episodio más de este Tu Podcast de Inversiones llamado Inversapiens. Chao. Un abrazo. Chau, chau.